semana que pasó, o esta semana que viene, creo que puedo hablar con seguridad que muchos nos podemos identificar con la situación que veremos en el texto que vamos a estudiar. El texto que vamos a estudiar nos describe a un hombre con sentimientos de desánimo y desaliento. ¿Cuánto no hemos pasado por eso esta semana o últimamente? Sentimientos de desaliento y de desánimo. El texto que vamos a estudiar nos describe a un hombre abrumado por tantos problemas. ¿Cuánto hemos estado así últimamente? Abrumados con tantos problemas, sin esperanza de seguir caminando en la vida, cansado de tantas oposiciones. ¿Nos hemos sentido así esta semana o últimamente? ¿Alguna vez en nuestra vida? ¿O solamente el único ser humano aquí soy yo? Los demás tienen alas y no experimentan eso. Eso hace parte de nuestra naturaleza humana, el sentirnos muchas veces desanimados, desalentados, abrumados, cansados. Yo quiero decirles antes de leer el texto que no es un pecado sentirse así. Y tampoco es un pecado abrir el corazón y manifestar a Dios la angustia, la depresión, el desaliento que podemos estar. No es pecado. Y yo personalmente he luchado con eso. Aleja me dice que a veces a mí me cuesta manifestar mis sentimientos. Ella se da cuenta fácilmente cuando estoy estresado, cuando estoy ansioso por algo, pero desanimado o triste, pocas veces. No, tiende uno a veces a esconder ciertas emociones. Y yo creo que esa canción que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, a veces nos ha hecho daño, porque nos cohíben a abrir nuestros corazones. Y que tú siempre tienes que decir, bendecido, prosperado y en victoria. Cuando le preguntan a la iglesia, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Y realmente no estoy así, emocionalmente estoy cargado, estoy cansado. Y yo le decía, vale, a veces es bueno responder, pastor, me siento cargado, mi hermano, me siento cansado. No está mal responder así. Porque ese tipo de expresiones de siempre responder así nos están cohibiendo de abrir nuestros corazones y de manifestar que somos personas débiles y que necesitamos de la abundante gracia de Dios para seguir avanzando. Y yo quiero que hoy veamos en el texto otra faceta del apóstol Pablo. Porque estamos tan acostumbrados a ver a Pablo como el misionero, el evangelista, el plantador de iglesia, un hombre que revolucionó el mundo antiguo con el mensaje del evangelio. Que cuando Pablo llegaba, en cierta ocasión llegó a Tesalónica, le dijeron, estos son los que trastornan el mundo entero con su mensaje. Era un hombre revolucionario, era un hombre como los paisas y como los costeños también, echado para adelante, berracos, se le medían a todo y abriendo caminos. Y así se describe Pablo. Pero hoy quiero que veamos el lado humano de Pablo. También era un hombre que se cansaba. También era un hombre que se desanimaba.
El texto que vamos a leer nos presenta un hombre necesitado de ser animado por parte del Señor para que él siguiera avanzando en lo que se le había encomendado. Él necesitó, como usted y como yo, que nos animen. Ánimo. Por eso el título de hoy es Ten ánimo. Sigue avanzando. Y si le puedes decir al que tienes a tu lado, así como con esa empatía, si le puedes tocar el hombro y le puedes decir, ten ánimo, sigue avanzando. Dice que a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo. ¿Cómo le dijo? Ten ánimo. Porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Amén. Solo predicaremos este versículo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hables a nuestras vidas y para que IBM Robledo en esta mañana reciba tu ánimo y podamos descansar en ti. En Cristo Jesús. Amén. Este versículo, por el contexto que veremos, nos describe a Pablo en una celda. Nos describe a Pablo preso. Tal vez cansado por tantas oposiciones y abrumado por tantos problemas, como tal vez nos hemos sentido nosotros. Y quiero que veamos rápidamente por el contexto cómo Pablo llega a esta situación donde él está cansado, abrumado por tantos problemas y necesitado de que Dios lo anime. Porque se nos dice el texto que esa noche, Pablo solo en la cárcel, se le aparece el Señor y le dice, ten ánimo. Si a ti te dicen que tengas ánimo, ¿es porque qué? Porque estás luchando con eso. Y quiero que veamos brevemente por qué se nos menciona a Pablo así. Hechos, últimamente hemos estado hablando de cómo se movió el Evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en esta última parte ya hablamos de los 3 viajes misioneros, hablamos de algunas cosas, ese Pablo revolucionario. Y el último viaje misionero, nos contaba María del Mar, que cuando Pablo termina su conversación, se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto, en el bosquejito que tengo, déjamelo ahí, por favor. Él toma la decisión, esto inicia en el capítulo 21, de viajar a Jerusalén. Y quiero avanzar rápidamente. Cuando él toma la decisión de viajar a Jerusalén, si usted lo va leyendo en su casa con más calma, del capítulo 21 en adelante, cada vez que él iba pasando, él es advertido de que en Jerusalén le esperan problemas. Hasta cierto día un profeta cogió el cinturón, se lo amarró y dijo, aquel de quien dueño este cinturón será atado. El profeta Agabo. Y Pablo dijo, no me interesa, con tal de que haga la voluntad de Dios. Entonces digamos que la primera sección rumbo a Jerusalén, él decide viajar y a pesar de que la gente se opone, él dice, no, yo quiero ir. Él iba a viajar a Jerusalén a llevar una ofrenda que se acostumbraba a las iglesias, a los hermanos pobres, de parte de las iglesias gentiles.
Y cuando él llega a Jerusalén, del versículo 17 en adelante, el pasaje dice que él informa las cosas que Dios había hecho mediante su ministerio en los gentiles. Y un comentarista dice que la reacción de la iglesia fue decepcionante. Los ancianos, eso está en el 17 en adelante, en capítulo 21, los ancianos, digamos que alabaron a Dios someramente, así como por encimita, como cuando tú dices, bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero rápidamente o de inmediato se preocuparon por un asunto como más apremiante. Y en el capítulo 21, en el versículo 20, ahí dice, bueno, Pablo, está pasando esta situación, mira todo lo que ha pasado. Y le propusieron a Pablo o lo presionaron para que hiciera un gesto público de sometimiento a la ley judía. Mira, te están persiguiendo, por favor, ¿tú por qué no te vas con estos 4 hombres judíos y haces el texto menciona un voto, hacía parte como la ley judía, haces un voto de consagración para que vean que tú no estás en contra de la ley, mira que te están persiguiendo por eso. Y Pablo se somete a eso. Eso duraba 7 días. Cuando Pablo entró, Pablo en Jerusalén, a partir, no, déjalo ahí, viste trabajando en ese bosquejo. A partir del versículo 27, dice que cuando él entra al templo, ya habían pasado 7 días, Pablo es arrestado en el templo. Dice que algunos judíos de la provincia de Asia lo reconocieron y alborotaron a todo el pueblo diciendo que él había llevado al templo a un gentil. El muchacho se llamaba Trofino, ese es el nombre del hijo que le quiere poner. ¿Quién es? Alejandro, ese es el hijo que tú vas a tener ahora. Pero dice que Trofino lo acusaron, ¿no? Que este hombre metió a Trofino en el templo y le dijeron que este hombre estaba enseñando en contra de la ley y en contra del templo. Y tanto fue el alboroto, capítulo 21, versículo 30, dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Mira, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo. Dice que mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Y cuando el pueblo vio al comandante, a los soldados, dejaron de ¿qué? De golpear al pobre Pablo. Lo cogieron. Si no fuera por la intervención de este comandante, el hombre lo hubiesen matado. Le hubiese pasado lo que le pasó con Esteban. Entonces digamos que en esa sección de que Pablo es arrestado, él es golpeado, maltratado. Dice el pasaje de que Pablo fue llevado entonces a una fortaleza y él le pide al comandante la oportunidad de poder dirigirse y defenderse. Y es cuando el texto del versículo 37 hasta el capítulo 22, Pablo cuenta su famoso testimonio. Se cuenta cómo él conoció a Jesús, cómo él se convirtió, cuenta el encuentro que tuvo con Jesús. Y hay 2 preguntas que me llamaron la atención en ese testimonio. Cuando él se encuentra con Jesús, él le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, ¿qué quieres que haga? 2 preguntas fundamentales para la vida de una persona que sigue a Jesús. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y Pablo cuenta eso. Y el Señor le dice, bueno, tú serás instrumento en mi mano y te enseñaré cuánto debes padecer por causa de mi nombre. Y cuando él termina de contar el testimonio, él termina diciendo que Dios lo llamó para que fuera a testificar delante de reyes, delante de los israelitas y delante de los gentiles. Y cuando esa gente estaba atento, escuchando, porque Pablo era tremendo parlero, parecía paisa.
Porque cuando mencionaba a Ananías, él mostraba sus credenciales. Miren, yo era esto y o sea, yo estaba haciendo lo que se debían hacer los fariseos y todo eso. Y todo el mundo estaba atento, y verdad. Todo el mundo en silencio porque Pablo les estaba hablando. Pero cuando Pablo llegó al tema de que en esa pregunta, ¿qué quieres que haga? Él dice que Dios nos llamó a los gentiles. ¿Qué dice el versículo 22, en el capítulo 22? Estoy haciendo un recorrido para que lleguemos a Pablo. En el 22, la multitud oyó hasta que dijo esto, en el versículo 21. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, ¿qué dijeron? Quitad de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva, que se muera. Oye, que te digan a ti, Misael, que te mueras. Duro. Diego, que te mueras, que tú no mereces vivir aquí. Richard, muérete. Ya ladies, ojalá te mueras. ¿Cierto que esas palabras a veces hacen daño? Muérete, no mereces vivir aquí. ¿Simplemente por qué? Por cumplir el ministerio o el llamado que Jesús le había hecho. Dice que la gente lo insultaba, lo golpeaban, lo amenazaban de muerte. ¿Qué hizo el comandante? Pablo se sigue, el comandante quería como llevarlo aparte para azotarlo y yo insisto que Pablo era paisa, no costeño, que también son hacemos los costeños. Pablo aprovechó su ciudadanía romana, aprovechó y dijo, no, ¿por qué me vas a azotar? Es ilegal que tú azotes a un romano. Entonces él aprovechaba sus credenciales. Es como decir que quieran abusar de un venezolano, ¿cierto? No, pero es que yo también soy colombiano, yo tengo mis documentos, ¿por qué me vas a...? Y el hombre trató también de defenderse allí y se libró de unos cuantos azotes allí. Pero el comandante, que es la última sección, del 30 en adelante, quedó como con la inquietud de saber qué es lo que estaba pasando con Pablo, por qué tanto alboroto, por qué querían que se muriera, por qué lo golpeaban tanto. Dice que al día siguiente, en el versículo 30, él lo llevó al concilio. El concilio era como la reunión de los fariseos y saduceos, para que escuchar el testimonio de Pablo. Y cuando lo llevó allá, Pablo le dijo, bueno, mis compatriotas, yo estoy libre de lo que estoy haciendo, tengo la conciencia perfectamente limpia, dice el texto. Dice que lo mandaron a bofetear el sumo sacerdote. Pablo insultó al sumo sacerdote. No, yo no sabía que tú eras. Y en última, Pablo como otra vez se vio como acosado. Como en el grupo había fariseos y saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección. Él dijo, bueno, como para defenderse, yo soy fariseo, y por la esperanza de la resurrección de los muertos es que soy juzgado. Porque los fariseos creían en la resurrección. Y cuando se escuchó eso, la gente se dividió, los fariseos con los saduceos. ¿Cómo es posible que...? Y se formó también otro alboroto en la plena asamblea. Y dice el versículo, en el versículo capítulo 23, en el versículo 9, se produjo un gran alboroto. Y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Versículo 10, al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera ¿qué? Hombre, pobre Pablo. Por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cuartel. Imagínense. ¿Sí? Entonces ahora sí, del versículo 21, del capítulo 21 hasta el capítulo 23, versículo 10, en el recorrido que hicimos, notamos que Pablo está encarcelado en Jerusalén, tiene la oportunidad de defenderse 2 veces
Y en ambas intervenciones, el pueblo se molestó y quisieron matarlo por lo que dijo. Entra en la cárcel y cómo se siente un hombre así. ¿Cuáles son los sentimientos? Hombre golpeado, arrastrado y amenazado de muerte. Queremos que te mueras. Tal vez abrumado y cansado y desanimado por tantas oposiciones en su ministerio. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? Abrumado por tantos problemas, cansado, desanimado, sin ganas de seguir caminando. El desánimo en el texto uno lo puede ver que Pablo tenía la esperanza. Pablo siempre quiso ir a Roma. Él escribió en su carta a los romanos antes de llegar a Jerusalén que él quería ir a Roma y muchas veces había sido impedido. Eso creo que está en el capítulo 19, el contexto, el trasfondo de Hechos, de Romanos es Hechos. Y él fue impedido muchas veces y él tenía un anhelo de ir a Roma. Pablo era un hombre incansable en el servicio, como muchos de aquí que no saben estar quietos. Toda la vida en el ministerio sirviendo y cuando dicen siéntate, no saben qué hacer. Y Pablo era así. Pablo era una persona que no sabía, no, yo tengo que ir a Roma, yo tengo que ir a Roma. Y cuando él está en Jerusalén y él se ve que lo están amenazando, el texto dice que posiblemente su desánimo era porque se había perdido la esperanza de que él iba a seguir en el ministerio, que iba a ir a Roma. Estaba perdiendo esa esperanza de que su misión, su carrera, hasta aquí iba a terminar. Y yo creo que en situaciones parecidas a las de Pablo, nosotros a veces podemos caer en esa actitud. Uno a veces puede perder la esperanza de seguir avanzando en el ministerio. Hablamos a los que están en el contexto eclesial, tantos problemas en la iglesia. Es que no les gusta lo que hago. Es que me critican, que si predico así, que si no predico así, que me demoro, que no me demoro, que por qué no hablas acá, por qué no hablas acá. Y a veces uno con tantas cosas, a veces uno pierde como la esperanza de seguir avanzando en la vida o en la familia. Tantos problemas en la casa, tantas discusiones, tantas deudas, tantos desacuerdos con el esposo, tantos desacuerdos con la esposa, con los hijos, tantas peleas, tantas cosas. Uno se cansa de tanta pelea, de tanta discordia, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Habla Jehová por allá. Pero uno se cansa. Tantos problemas en la vida, o tantas situaciones, a uno lo obligan a querer tirar la toalla. Dejar la familia, dejar el trabajo tirado, porque no soportamos tanta presión. En estos días conversaba con Alejandra y me decía lo mismo: Luis, estoy cansado. No quiero. Esto a veces, tantas ocupaciones, tantas cosas. Muchas veces también me he sentido así. Yo sé que usted también se ha sentido así. Uno quiere seguir. Cree que, digamos, en la carrera que está haciendo, el ministerio, la familia que tienes, el trabajo que tienes, tú a veces pierdes la esperanza de que no vas a poder cumplirlo por cómo estás tan abrumado. Y es interesante que ante estas situaciones, Dios envía su ánimo y su consuelo. Dios sabe
¿hasta dónde podemos soportar? Amén. Y cuando estamos a punto de desmayar, en esos tiempos de crisis, Él se las ingenia para dar una revelación de sí mismo que imparte seguridad. Eso es lo que vemos en el texto. Es un común denominador de Dios en el libro de Hechos. Uno puede notar en el libro de Hechos que varias veces, en varias ocasiones, cuando los apóstoles estaban tan abrumados, cuando pensaban que no podían seguir más, Dios intervenía y los ayudaba a seguir. Dios no todo el tiempo interviene cuando estás pasando por esa situación difícil. Él te va dejando que no, yo te he dado gracia, yo te he dado... Pero llega un momento en que uno ya no puede más, está cansado. Y cuando Él ve que ya uno está, como Pablo, así abrumado, cansado, no, aquí este muchacho me va a tirar la toalla. Y hace unas apariciones de manera especial. Y es lo que vemos en el texto, porque cuando Pablo estaba así, él muchas veces echaba para adelante. Pero aquí vemos un Pablo que ya no puedo más. Estoy cansado de tanta pelea en mi casa, estoy cansado de tanta discusión, estoy cansado de esto, y estoy que exploto. Y de pronto viene la voz del Señor. Ten ánimo. Así como has testificado, hasta aquí seguirás testificando más adelante. Dios se la ingenia. Y quiero mostrarles dos ejemplos brevemente de cómo Él animaba a sus hijos, cómo Él hacía estas apariciones. En el libro de Hechos, en esos momentos de incertidumbre, Él aparecía. En Hechos capítulo 4, versículo 21, yo noto la primera aparición oportuna de Jesús, de Dios. Les pongo en contexto porque nos demoramos mucho después leyendo. Los discípulos empezaron a predicar. Y cuando empezaron a predicar, los llevaron al concilio y los amenazaron de que no siguieran predicando. Y cuando sucedió eso, dice su famoso discurso Pedro, no es justo que nosotros dejemos de ¿qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y dice el texto que cuando los amenazaron, en el capítulo 4, versículo 21, ellos se fueron y se reunieron con los demás apóstoles. Era Pedro y Juan. Y cuando se reunieron con los demás, dice verso 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y al oír esto, unánimes alzaron su voz y empezaron a orar. Clamaron a Dios. Y en el versículo 31, después de que oraron, el lugar donde estaban unánimes tembló. Una manifestación de la presencia de Dios. El temblor aquí, uno lo puede ver como una teofanía. Una teofanía es como cuando Dios toma una personificación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando estaban en el Éxodo, Dios se manifestó en aquella nube, ¿cierto? Y hubo temblores. O sea, a través de un temblor sabían que Dios estaba allí, ¿cierto? Que habían los rayos y todo eso. Y cuando el texto dice que el lugar tembló, ellos lo están entendiendo así. De que Dios se está manifestando en ese lugar. Así como lo hizo en el Éxodo cuando tembló aquel monte Sinaí. Y escucharon los truenos y escucharon eso. El lugar tembló, Dios se manifestó. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa amenaza que tenían de que el evangelio no fuera predicado, Dios interviene, da su presencia en esos momentos y les da valentía para que sigan hablando. Estaba en peligro que el movimiento del evangelio se detuviera. Y en los momentos oportunos, cuando se va a detener el evangelio, no. Yo tengo que volver a llenarlos a ellos. Ya habían sido llenos en Hechos 2. Quiero que vuelvan a ser llenos en estos momentos para que tengan valentía y sigan predicando. Dios, en momentos oportunos,
aparece. Y el siguiente, no ahí mismo, estamos ahí mismo. En Hechos 18, el 1 al 13, se los conté la última vez. Tiene que ver con Pablo llegó a la ciudad de Corinto, moralmente llegó muy frágil, venía de un ministerio muy agotado, segundo viaje misionero, en Filipo fue allá encarcelado, ¿te acuerdan? Apedreado, azotado, en Tesalónica fue perseguido, él llegó muy abrumado, llegó a Atenas y después llegó a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, le sucedió que después de esas experiencias tan duras, el texto dice que llegó con mucho temor y temblor. Yo les comentaba eso la vez pasada, según Corintios capítulo 2, versículo, llegó con mucho temor y temblor a Corintios. Y en medio de esa fragilidad, de esa debilidad, él conoce a una pareja de esposos. Yo les dije, Priscila y Aquila, y a través de esa pareja, y luego tiene una visión donde se aparece el Señor Jesús y le dice nuevamente, no temas y no te calles, porque tengo mucha gente en este lugar. Y Pablo se quedó 1 año y medio allí en Corinto. Y fue por la amistad de Priscila y Aquila, el compañerismo de ellos, y por la visión que tienen, que Pablo recibe ánimo para seguir avanzando. Y yo creo que es interesante, ahora sí, las diferentes maneras como Dios nos anima. Primero en estos 2 versículos, porque en la primera aprendemos que Dios nos anima con la oración en comunidad. Ellos están abrumados, no quieren que el evangelio se predique. ¿Y qué hacen ellos? Llaman a los suyos y se ponen a orar. Y cuando oran en comunidad, sucede que baja la presencia de Dios y los vuelve a llenar. Y lo segundo es que Dios los anima con la relación entre hermanos. Priscila y Aquilas apoyan a Pablo, le dan empleo para que él venda, haga tiendas y todo eso. Y en esa amistad, Pablo recibe ánimo. Pero es interesante la forma como Dios animó a Pablo en el texto que leímos. Les pregunto, ¿cómo Dios animó a Pablo en este versículo? La noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Jerusalén. ¿De qué manera fue animado Pablo? En las 2 primeras notamos que la oración en comunidad y las relaciones interpersonales son usadas por Dios para que recibamos ánimo. Pero ¿cómo nos anima según estos 2 pasajes, según este versículo? ¿Qué opinan? A la noche siguiente se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor. De ayer, se le apareció el Señor. En ese momento tan abrumador, el Señor se le aparece, manifiesta su presencia. Y lo segundo, le dijo, como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Le da seguridad a través de su palabra. Es a través de la presencia de Jesús y de la seguridad de su palabra que Pablo aquí recibe ánimo. Todo estaba oscuro para Pablo en ese momento hasta que Jesús se le aparece y Jesús le habla. Una palabra de Jesús es suficiente. Una promesa que recuerdes en esos momentos abrumadores es suficiente. Y sentir la presencia de Jesús en esos momentos es suficiente. Eso fue lo que pasó aquí. Él tenía el deseo de ir a Roma. Y el Señor le está diciendo, mira, le dio una palabra, tus esperanzas no serán frustradas.
es necesario de que testifiques. Te doy la seguridad de que vas a testificar en Roma. En otras palabras, no vas a morir aquí. Es por causa de la misión que tienes que seguirás avanzando. Es por causa de la misión que tienes que te animo. Hay algo que debes cumplir, hay algo que debes terminar. Oiga esto, no le dice que lo va a sacar de la cárcel. Ahí estás todavía en la cárcel. Pero sí le promete que su misión va a continuar a pesar de las aflicciones que vengan. Lo que estás viviendo no tiene que desaparecer. Estás cansado, cargado, pero a veces uno ora mal. Señor, quítame este problema. ¿Por qué tienes que orar así? Señor, quítame. No, tú no sabes que muchas veces, a través del problema que estás viviendo, Dios está haciendo algo. Señor, haz tu voluntad. Si esta situación que estoy viviendo va a servir para que se promueva tu reino, haz tu voluntad. Eso lo aprendimos en varios sermones atrás, de cómo Pedro la tenía clara con eso, ¿cierto? No importa si mi sufrimiento va a valer para que se mueva el reino de Dios. Si el desempleo que estoy teniendo, la enfermedad que estoy teniendo, las contiendas que estoy teniendo van a ayudar a que yo tenga una actitud diferente ante la situación y yo pueda hablar con otras personas y decirles que se puede salir de esa situación, que se haga la voluntad del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. El Señor lo anima a través de su presencia y a través de la seguridad de su palabra, porque hay algo que Él debe continuar. Y la iglesia que está aquí presente en esta mañana, tenemos la misma misión de Pablo, en diferentes contextos. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo último aquí en el texto era Roma, pero tú y yo estamos llamados a lo mismo. Llevar el evangelio hasta lo último, y eso puede ser tu familia, puede ser lo último en la tierra. Tu hijo, tu esposa, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tanto que te quejas del trabajo. Estás allí por algo. No entiende que el sufrimiento no es algo casual. El sufrimiento son oportunidades para uno hablar del Dios que consuela, del Dios que fortalece. El sufrimiento son oportunidades para que el mundo pueda ver a Dios. Y tú estás allí por algo. Tenemos la misma tarea de Pablo. Llevar el evangelio. Y a veces el proceso uno se puede desanimar. Y si has estado desanimado o abrumado por tantos problemas, estás cansado, no quieres seguir como avanzando. Mi oración en esta mañana es que el Señor te anime. Que a través de su presencia y de la seguridad de su palabra, tú recibas las fuerzas que necesitas. Yo he estado orando para que, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba conversando con sus discípulos en la cena y dijo que Pedro lo iba a negar? Pedro dijo: Señor, yo nunca haría eso. Yo nunca voy a hacer eso. Yo no te voy a negar, Señor. Y negar es que con nuestras acciones no mostremos a Jesús. Y a mí siempre me ha llamado la atención la forma como Jesús corrigió a Pedro. Y cuando yo leí eso, yo adapté esa forma de Jesús. La forma como Jesús trata y la forma como Jesús ora. Cuando yo leí eso, no, Jesús, por eso eres Jesús. Por eso es que tu nombre es sobre todo nombre. Jesús le dijo: Pedro, ¿sabes? Satanás
me ha pedido para que sea zarandeado. Él sabía lo que... Pero yo he rogado, mira la oración de Jesús. Yo he rogado para que tu fe no falte. Mira cómo ora uno cuando hay gente que está abrumada, cuando hay gente que quiere tirar la toalla, cuando hay gente que quiere dejar la familia, que quiere dejar el hogar, que quiere dejar las cosas a medias. Mira cómo ora uno. Yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu confianza en mí no falte, para que sigas caminando conmigo. Y una vez que tú seas afirmado, tú restaures a otro. Esto que vas a vivir te va a ayudar para que afirmes a otro. Pero yo he rogado para que no te quedes allí. Yo he rogado eso. Y uno conoce la historia que cuando Pedro va siguiendo a Jesús, el texto dice que la gente le preguntaba, tú andabas con él. Y él empezaba a maldecir y maldecía. No, yo no lo conozco. Y empezaba a maldecir. Y cuando lo dijo por tercera vez, no fue que cayó 3 veces como dicen algunas veces, que cayó cantó 3 veces, no, él lo dijo 3 veces. Y cuando lo dijo 3 veces, cantó el gallo. Y cuando cantó, parece que Pedro estaba por ahí cerquita, cuando golpeaban a Jesús. Y dice que cuando él dijo eso, Lucas lo dice, de que las miradas se cruzaron. Y Jesús lo vio. Y se cruzó la mirada y lloró amargamente. Y llora amargamente por haber negado a Jesús. Cae como tal vez tú y yo hemos caído. El desánimo nos abrazó, el cansancio, la presión nos cogió y no pudimos y caímos. Y Pedro cae en tremenda depresión, porque Pedro no quiere saber nada del ministerio. Aquel que le habían dicho, tú serás pescador de hombres, cogió la balsa, era tremendo líder, como hay gente que así, convoca gente, vamos, y se lo llevó a 7 apóstoles en Juan capítulo 20, y allá estaban pescando. Ellos que hacían allí, desenfocados, abrumados, y no sabían qué hacer. Y la oración de Jesús empezó a cumplir. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y allá fue Jesús a buscarlo. ¿Qué haces aquí? Vuelve a la misión que te he encomendado. Vuelve a tu familia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No está bien lo que estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Vuelve. Dice que Pedro se sintió avergonzado y está la famosa conversación. Pedro se va con Jesús aparte. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Jesús estaba ya afirmando a Pedro. Estaba afirmando. Apacienta a mis ovejas. Te estoy levantando de esta situación para que tú sigas avanzando. Te estoy levantando para que tú sigas caminando. Esta experiencia que estás viviendo le va a servir a otros. Apacienta a mis ovejas. Y ya en el libro de Hechos vemos un Pedro totalmente diferente. Apacentando las ovejas del Señor. Cuidando. Fue por causa del llamado que necesito ser animado. Hay una misión que tú debes continuar y necesitas levantarte de donde estás. Tienes hijos que necesitan de tu liderazgo. Tienes un esposo o una esposa que necesitan de ti. Es por causa de tu llamado, de tu ministerio, que no te puedes quedar allí. Ten ánimo, porque como lo has hecho hasta ahora, lo seguirás haciendo. Hay algo que debes continuar. Ten ánimo. Y avanza. Recuerda las promesas que Él te ha dado. Siempre estaré contigo.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que oremos. Si se puede colocar de pie. Y oremos en esta mañana por eso. Yo sé que esta semana han estado algunos cansados, cargados. Yo también me he sentido así. Algunos han estado muy abrumados por estar cuidando de otros en el hospital. El cansancio físico, el cansancio emocional, las amenazas de muerte que has recibido. Te han dicho como Pablo, ojalá te mueras. Pero el Señor te dice, ten ánimo, seguirás avanzando. Hay una misión que debes continuar. Hay una familia que necesita seguir escuchándote. Hijos que necesitan seguir escuchándote. Hay amigos, familiares que necesitan más de lo que Dios te ha dado. Ten ánimo.